Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Tenemos como invitado esta mañana para la entrevista política al presidente del Partido Popular Cristiano, Raúl Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Castro? Buenos días. La circunstancia de la invitación tiene varias motivaciones, pero fundamentalmente lo que mencionaba Melissa, el PPC va a cumplir 50 años y hay elecciones el 17 de diciembre. ¿Cuándo es que cumple exactamente los 50 años? El 18 de diciembre. Buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cumplimos 50 años el día 18. Hace ya aproximadamente un mes que hemos empezado los actos celebratorios, que tienen una serie de actividades de tipo partidario, político-partidario, algunas de naturaleza pública, por ejemplo, una romería a la tumba de Bustamante Rivero el día 14 de al que ustedes consideran una especie de precursor del socialcristianismo. No solo precursor, sino inspirador, porque fue el hombre que sintió que después de 30 años de vigencia del pensamiento, o 40 años casi de vigencia del pensamiento en el Perú, el pensamiento social cristiano, no se había logrado consolidar una organización que por ejemplo... Además, Bedoya Reyes trabajó con él, era su secretario, ¿no? Era su secretario de prensa, Así claro. Cuando era presidente. Efectivamente, trabajó en Palacio de Gobierno. Y después defendió su causa, me parece. Claro que sí, cuando el Ochenio lo deportó a Argentina. Sí. Pero además, José Luis Bustamante Rivero le escribe a Luis Bedoya Reyes y le dice: es necesario consolidar una organización. Y es así como en los tempranos 50, Bedoya viaja a Arequipa y contacta a los demócratas cristianos o social cristianos arequipeños, y después de algunas conversaciones se funda el movimiento demócrata cristiano el año 1955, y el año 1956 el Partido Demócrata Cristiano, del cual Luis Bedoya Reyes fue secretario de Política, Nacional de Política, ¿no? Y el secretario general era Cornejo Chávez. Cornejo Chávez. Y Cornejo Chávez también tuvo contacto, me imagino, con Bustamante Rivero en algún momento. Sí, por supuesto. Además eran arequipeños, digamos, se conocían todos ellos. Como Mario Polar, pero por supuesto. Ramírez del Villar. Pero claro, digamos que fundamentalmente los núcleos precursores del PPC son arequipeños y limeños y chalacos. Recientemente, Bedoya era chalaco. Es chalaco. Recientemente, el 16 de noviembre pasado, hicimos una ceremonia de reconocimiento a uno de los dos fundadores todavía que están vivos del PPC, José Jiménez Mostajo, en el Colegio de Abogados de Arequipa. Y José Jiménez Mostajo contó que en su inicio el movimiento demócrata cristiano fue fundado por 4 arequipeños, 2 chalacos y un limeño, ¿no? Y los chalacos eran Justi La Rosa y Bedoya Reyes, ¿no? ¿Y Alaiza Grundy no estaba todavía en esa época? Alaiza Grundy, por el limeño. Alaiza Grundy es el limeño, efectivamente. Ernesto Alaiza es el limeño. Y en lo que se refiere a los arequipeños, estaba Javier de Belaunde, Ruiz de Somocurcio, que es abuelo del actual congresista. Estaba Jaime Rey de Castro, Mario Polar, me imagino. Mario Polar y Ernesto Portugal. Todavía no estaba Ramírez del Villar. No, ya era parte hablo del movimiento demócrata cristiano, no del Partido Demócrata Cristiano. Él, por supuesto, ya era parte de los centros de acción católica y del pensamiento social cristiano, y era un reconocido militante de la doctrina, ¿no? Vamos a volver al punto en el que se funda el PPC, porque esto parte de una ruptura con la democracia cristiana. Efectivamente. 50 años atrás. Así es, exactamente. Y las rupturas son un signo que, digamos, siempre amenaza a los partidos. Pero vayamos primero a la escena política con todo gusto, actual. Mario. Ayer se ha producido la interpelación al ministro de Educación, el señor Saavedra, y el fujimorismo adelantado, que va a presentar la moción de censura. Imaginemos que el PPC, a través de su alianza con el APRA, llegaba al Congreso. ¿Ustedes creen, primero, que habrían suscrito la moción de interpelación? A ver, en primer lugar, quiero decirte que no he escuchado toda la presentación del ministro. Entiendo que no ha sido satisfactoria las respuestas del ministro en todo lo que se hubiera querido respecto a los presuntos actos de corrupción. Pero mi pregunta era anterior a eso, o sea, ¿habrían firmado la interpelación, la moción de interpelarlo? Pero por supuesto, de todas maneras, claro que sí. La interpelación, yo creo que había más que mérito para llevarla a cabo, en primer lugar. En segundo lugar, creo que no hay que perder de vista algo.
que el ministro de Educación proviene del régimen anterior. Sí. El régimen anterior fue un régimen muy confrontacional con el fujimorismo y también con el aprismo. Y en general con los partidos políticos, diría yo, ¿no? Pero fundamentalmente con ellos dos. Y en política esas cosas, lamentablemente, en nuestra poco civilizada y desarrollada política, van anotándose en la lista de la lavandería, ¿no? De manera que esas cosas lamentablemente quedan. También tendría que decir que el gobierno quemó sus naves antes de tiempo, con esta conocida falta de muñeca política y de conocimiento en el tráfago del día a día de la política menuda, y aprovechando el escenario de CADE, el gobierno quemó sus naves antes de tiempo y anunció que haría cuestión de confianza y después se dijo... No anunció que haría cuestión de confianza, digamos, pero lo sugirió. Se lo sugirieron y acogió la idea, sobre todo Kuczynski, que dijo, exactamente, en una entrevista, si procede la censura, habría que pensar en una cuestión de confianza. Y de ahí vino una escalada que creo que no le ha hecho bien al ministro de Educación. Y estamos en este momento en una situación en la que ya es evidente la presentación de una censura, ¿no? Ahora habrá que ver, pero... Ya Acción Popular dijo que ellos no van a votar a favor. Claro, el fujimorismo tiene los votos para censurar. Anticipa censura. Efectivamente. Pero claro, es una foto distinta, un voto de censura que hace un solo partido, que un voto de censura en el que varias bancadas se alinean, ¿no? Es verdad. Ahora, de todas maneras, yo creo que el ministro de Educación ha ido tratando de desmontar algunas cosas, como el tema de la ideología de género, que también le abrió un frente en la currícula escolar, y ha ido tratando de cambiar, que ya no se trata del currículo escolar, sino se trataba de una guía de pero maestros. De esto no iba a la interpelación, ¿no? No iba a la interpelación, pero pesa en el ánimo de mucha gente. Claro, y pesa... ¿no? Pesa, digamos. También, exactamente. ¿no? Que también es un tema externo, pero termina entrando a la balanza de todas maneras. Como todo en política, digamos, ¿no? En política, la política es como el aderezo, ¿no? Entra de todo, ¿no? Y en esta crispación mutua y recíproca, digamos, entre oficialismo y oposición, ¿cómo evalúa el rol del fujimorismo, sobre todo? Yo creo que el fujimorismo en general ha tenido una buena conducta o un buen desempeño hasta el día de ayer. Creo que el día de ayer ha presentado la censura contra el ministro Saavedra de una manera que en lo particular a mí no me ha gustado. Yo hubiera preferido que lo presenten de una manera un poco más lacónica y menos, si se quiere, altisonante, ¿no? Porque esto se ha presentado como un acto político, con justificación o sin justificación, pero como un acto político de fuerza. Y creo que eso a un gobierno que recién nace y a un parlamento que recién nace no le hace bien. ¿Cómo luciría el fujimorismo si procede con sus solos votos la censura? Porque, digamos, yo no pienso que la gran mayoría de la población haya seguido el debate de ayer. Tenía ya una idea y un juicio hecho sobre lo que está en disputa en esta circunstancia, como suele ocurrir en política. Es decir, ¿quién ha impuesto su visión de las cosas? ¿El oficialismo o la oposición? Porque el oficialismo juega con la idea de que detrás de este ataque a Saavedra lo que hay es una voluntad de echarse abajo la reforma universitaria. Sí, por eso te decía que la política es como el aderezo, ¿no? O sea, yo no creo que haya la voluntad, honestamente, de tirarse abajo la ley universitaria. Creo que también eso ha sido un error de cálculo del gobierno al querer pretenderlo presentar de esa manera y al decir que detrás de eso están los dueños de las universidades, ¿no? Porque la pregunta para todos los demócratas y en especial para los partidos políticos es la siguiente. Con esa ley universitaria, si la señora Verónica Mendoza hubiera sido gobierno y el señor Arana hubiera sido ministro de Educación, estábamos todos reventados, porque esa es una ley absolutamente intervencionista y que no permite que las universidades creen, ¿no? En vez de think out of the box, piensa fuera de la caja, esa ley lo que hace es reducir la caja al más mínimo tamaño o expresión y te condiciona todo. Pero ¿quién ha vendido mejor su visión de las cosas? Yo diría que el gobierno en ese aspecto concreto ha hecho un buen trabajo. Tanto es así que yo creo que la oposición en el Congreso se sintió arrinconada en algún momento y tuvo que salir a decir que no era el tema universitario el que motivaba la interpelación, ¿no? De manera que ahí creo que el gobierno hizo un buen trabajo, lo que no significa
que a la postre necesariamente digamos, la imagen final sea esa en la población cuando este tema termine, ¿no? Que, bueno, van a presentar la moción de censura y a partir del cuarto día creo que se puede votar. Exactamente. ¿Y tiene un límite o puede quedar abierta? No, puede quedar abierta. Puede quedar abierta. Me imagino, ¿no? Debe ser más antes o menos del 15, de todas maneras, antes del 15 de diciembre, porque el 15 de diciembre se cierra la legislatura, efectivamente, ¿no? Bien, volvamos al Partido Popular Cristiano. Hace 50 años, entonces, un problema fundamentalmente ideológico, pero también de liderazgo, determinó que se rompiera la democracia cristiana y que un grupo encabezado por Luis Bedoya y varios de los fundadores que ha mencionado usted, Mario Polar, Alay Sagrundi, Ramírez del Villar, Justi La Rosa, me imagino, fundaran el Partido Popular Cristiano. ¿Se encuentra el Partido Popular Cristiano 50 años después en una coyuntura semejante? Porque es evidente que entre digamos, el sector que usted encabeza y ya anunció que se va a presentar nuevamente a la presidencia del partido, y el otro sector que está alrededor de Lourdes Flores, de Alberto Bengolea, incluso de la ministra de Justicia, Marisol Perestello, tiene una idea distinta al respecto. Bueno, ¿Hay una coyuntura parecida? A ver, no, de ninguna manera. De ninguna manera. No, de ninguna manera. A ver, la ruptura de la dolorosa ruptura, como lo recoge el comunicado del PPC en ese momento, con la democracia cristiana fue, como tú bien lo has dicho, una ruptura ideológica. Hubo un sector en la democracia cristiana que sintió mucha simpatía por la revolución. Sí, bueno, pero la ruptura fue en el 66. Sí, por supuesto. Y la revolución fue en el 68. Sí, no me refería a la revolución de Velasco, a la cual luego la democracia cristiana... Chávez terminó siendo director del comercio pero por supuesto, y no solo sino defensor de las reformas que los militares implementaron, y sus debates en la constituyente del año 79 fueron muy lúcidos, defendiendo la posición totalmente equivocada, pero fue brillante. No, me refería a la revolución cubana, en América Latina, a la revolución cubana, que en ese momento inspiraba en América Latina. Yo recuerdo una frase de Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Si lo hacemos por la vía democrática, la transformación va a tomar mucho tiempo. El único camino que nos está quedando es la revolución. Y ¿eso lo dijo dentro del partido? No, eso lo dijo después de la ruptura, en una reunión que hubo en Caracas de la democracia cristiana, donde don Héctor Cornejo Chávez, el gran político, estuvo invitado, y en la que también estuvo invitado Rafael Roncaliolo, que todos conocemos y apreciamos. ¿Y por el PPC no fue nadie a esa...? No, porque nosotros como PPC estuvimos vetados de los órganos... Era el COPEI, el partido venezolano social cristiano. Nosotros como Partido Popular Cristiano estuvimos vetados durante 30 años de las ligas demócratas cristianas en América Latina y en el mundo, hasta que la democracia cristiana acá se fue extinguiendo en los años 80 y recién pasamos a formar parte ya de los círculos social cristianos. Bueno, entonces aquello fue una ruptura ideológica, aunque digamos las dos ideologías eran encabezadas por los dos líderes importantes, Bedoya y Cornejo. Yo creo que tuvo su importancia el hecho o la pugna que existía internamente. Pero no creo que esa haya sido la razón fundamental. La causa eficiente. La causa fue, yo diría, fundamentalmente lo que en ese momento se presentó como la expulsión de Roberto Ramírez del Villar, ¿no? Por una supuesta actitud ultraderechista, conservadora, etcétera. Es toda una historia, pero yo creo que la gran mayoría de los demócratas cristianos hicieron causa común con Roberto Ramírez del Villar y terminó en ruptura. Bueno, y los resultados electorales de ahí en adelante favorecieron... Recordemos que Héctor Cornejo Chávez fue un candidato a la presidencia de la República que tuvo menos votos que la lista parlamentaria en el año 62, ¿no? Así es. Bueno, y en la constituyente donde compitió la democracia cristiana con el PPC, me parece que la democracia cristiana sacó 4% y el PPC sacó 27%. 27% todavía. Éramos la segunda fuerza política. Bueno, ok, pero nos hemos apartado haciendo memoria. A la ruptura, ¿cómo ese escenario no es el escenario de ahora? No, el escenario no es así ni remotamente. Pero es áspero. Es áspero y ha sido muy áspero porque hubo un sector del partido que le costó mucho trabajo asimilar que había sido derrotado internamente.
Y durante estos últimos 4 años, los 2 primeros años fueron muy tranquilos, los últimos 2 años ha habido una pugna de poder al interior del partido y una pugna de este sector que a regañadientes aceptó haber sido derrotado, que intentó de todo, digamos, ¿no? Pero nos hemos mantenido firmes y serenos en la conducción del partido y ahora aspiramos a liderar una lista de apertura. Y sea cual fuese el resultado, ¿no piensa usted que la ruptura es una posibilidad? No, para nada, porque... Estas personas que, de acuerdo con lo que usted dice, no se conforman con la derrota, derrotados que fuesen nuevamente, si lo fueran, ¿van a permanecer dentro del partido? Bueno, yo espero que sí, yo espero que ellos tengan el temple y la fortaleza, si es que ganan, que hemos tenido nosotros, no hablo solamente de Castro, hablo de todo el equipo que me ha acompañado, fundamentalmente jóvenes, para soportar todas las cosas que se han hecho y mantener la unidad del partido y no pretender usar el poder para volverse en intolerante o abusivo. Ahora, una de las cosas que dice, me parece, en una entrevista de Bengolé es: ¿qué logro va a exhibir el señor Castro para postular de nuevo a la presidencia si venimos de derrota electoral en derrota electoral bajo su administración? ¿Qué cosa va a responder? Bueno, digamos que eso es floro barato, ¿no? ¿Floro barato? Sí, claro, eso es floro barato. ¿Cómo sería el floro caro? A ver, el floro verdadero, digamos, ¿no? O mejor dicho, no el floro, sino la verdad, ¿no? La verdad sería la siguiente. Primero, nosotros enfrentamos un proceso exitoso en la revocatoria de Lima, donde ninguno de los regidores del partido fue revocado, ¿correcto? Y posteriormente ganamos la complementaria de Lima con 31% de los votos de la capital después de 50 años. De manera que ahí hay un logro indiscutible, ¿no? Y eso fue en los primeros 2 años. Segundo, nosotros hemos llevado a cabo un proceso de democratización del partido y de apertura. Y de eso nos sentimos orgullosos. Y eso ha sido un parto muy difícil. Claro, pero la foto de las elecciones de este año, de las elecciones generales, donde, claro, digamos, el candidato presidencial que acompaña llega quinto, sí, claro, y de la lista congresal no entra nadie del PPC. A ver, el año pasado, ¿no? Mario, y te lo cuento, y gracias por la pregunta, y me da pánico que estemos contra el tiempo, porque quiero ser lo más claro posible. El Congreso del año pasado del partido acordó ir solos o presidir una alianza. Y cuando terminó el Congreso se dijo que había 3 candidatos presidenciales. Al final, el único que trabajó un proyecto político es el que habla. Y yo trabajé un proyecto político. Y ese proyecto político fue torpedeado al interior del partido. Y así es como llegamos a la alianza con el APRA. De manera que yo no soy un responsable directo de la alianza con el APRA, porque yo más bien me opuse a la alianza con el APRA. Pero obviamente cuando vimos que no había alternativa, o que en todo caso, si yo hubiera impuesto, cosa que podía haber hecho, si yo hubiera impuesto la candidatura del partido, yo el cuchillo lo iba a tener adentro. Y eso sí es una cosa sobre la cual habrá que tomar en su momento cuentas, ¿no es así? Porque tanto en la elección municipal como en la elección para decidir el tema del APRA, hubo esta, ya no solo amenaza, sino esta actitud autodestructiva de querer cerrarle el paso a quien tenía la posibilidad de representar al partido. Y solamente había uno, era yo. Bien, entonces el 17 habrá estas elecciones y sabremos, digamos, cuál es el futuro del... Como te digo, yo aspiro a armar una lista de unidad, porque quiero explicarte también rápidamente lo siguiente. Muy rápidamente tiene que ser. Hay un sector moderado, muy interesante en el partido, con gente muy valiosa, y hay un sector radical. Yo aspiro a agrupar a gente del sector moderado. Creo que eso le daría mucho aire al partido y le daríamos un nuevo relanzamiento a los socialcristianos en el Perú. Vamos a escuchar qué dicen desde el otro, orilla. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a Raúl Castro por venir a esta entrevista, además en un día feriado. Nosotros nos vemos mañana aquí en 6 a 9. Buenos días.